Hola, mi nombre es Jonathan Becerra, estudio en el Instituto Superior Tecnológico Huaquillas, la asignatura Arquitectura de Redes. Estoy cursando el tercer año. Bueno, en esta tarde yo les voy a hablar sobre la fibra óptica multimodo. Como lo observamos en la imagen, la fibra es aquella que tiene multiservicios. La fibra óptica multimodo. La fibra óptica multimodo se denomina así porque hay múltiples rayos de luz en una fuente luminosa que se mueven a través del núcleo por caminos distintos, como se mueven estos rayos por dentro del cable. Depende de la estructura del núcleo también. Bueno, vamos a hablar cómo se conforma la fibra óptica. Se conforma por el núcleo, la funda óptica, obviamente, y el revestimiento de protección que tiene la fibra óptica. Bueno, en el núcleo es decir, la parte central es de silicio o cuarzo, a veces hasta níquel. En sí, a veces hasta plástico fundido, en el cual se propagan las ondas ópticas. Su diámetro es de 50 a 60.5 milímetros. Y bueno, en la funda óptica generalmente de los mismos materiales de que el núcleo es para la fibra óptica multimodo y monomodo. El revestimiento de la protección de la fibra, es decir, por lo general este está fabricado de plástico y asegura la protección mecánica de la fibra. Bueno, aquí su fusión o el funcionamiento depende a los acopladores, es decir, que un acoplador es básicamente la transacción mecánica necesaria para dar la continuidad de paso de luz de extremo que está conectado de extremo a extremo. Es decir, como observamos en las imágenes, vemos los acopladores, tanto el acoplador normal y como tanto el acoplador hídrico. Bueno, después les diré un poco de sus características. Bueno, también necesitamos en sí conectores. Bueno, se recomienda el conector 100% el 56-8SC, pues este mantiene polaridad y permite que el adaptador implemente polaridad inversa aceptada en pares entre los conectores. Con conectores VUF o adaptadores tipo ST. Bueno, los conectores y adaptadores multimodo se representan por... Esta es una característica que ellos se representan, estos conectores o adaptadores o acopladores se representan por un color marfil. Los conectores monomodo se representan en cambio con un color azul, como a veces lo saben notar en algunas fibras cuando es solo un servicio. Bueno, vamos a hablarle sobre los tipos de fibras ópticas. Se derivan en dos. ¿Cuáles son? La fibra óptica multimodo de índice escalonado. Bueno, este se caracteriza por tener los índices de refracción tanto del núcleo como de los revestimientos constantes, pero diferentes entre sí, lo que provoca que los componentes, que los componentes de frecuencia, de pulso, así, o sea, los componentes de pulso de luz entren y viajen a diferentes velocidades en el interior del núcleo.
Bueno, también vamos a hablarle un poco acerca de la fibra óptica multimodo de índice gradual. Este se caracteriza en el índice de refracción de núcleo, disminuye gradualmente a medida que se aleja del eje. A medida que se aleja del eje, la fibra óptica se acerca al revestimiento, mientras que el índice de refracción de revestimiento se mantiene constante. Así es. Y en el interior del núcleo se compone o se compese aumentando la velocidad, aumenta la velocidad en el incremento de la trayectoria de luz, produciendo así el fenómeno de dispersión. Bueno, en sí voy a darles también un poco, hablarles sobre las ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas de la fibra óptica multimodo índice escalonado es que las fibras de multimodo de índice escalonado son un poco, sí, realmente son costosas, y su fabricación, bueno, es sencilla pero costosas. Bueno, otra ventaja que puede ser es fácil acoplar a la luz hacia adentro y hacia afuera de las fibras multimodales de índice escalonado. Tiene una abertura grande de la fuente a la fibra. Bueno, y así como tiene ventajas, también tiene sus desventajas. Los rayos de luz siguen muchos las trayectorias distintas por la fibra, lo que da como resultado grandes diferencias en sus tiempos de propagación y velocidad. Por eso los rayos que recorren esta clase de fibra tienden a extenderse y, en consecuencia, un pulso de luz que se propaga por una fibra óptica multimodal de índice escalonado se distorsiona. Es más que en otros tipos de fibra. 2. Se dice que en el ancho de banda y la capacidad de transferencia, la información es imposible o posible con este tipo de cables. Es menor que los demás tipos. Así es. Bueno, también vamos a hablarles sobre las ventajas y desventajas de la fibra óptica multimodo de índice gradual. Bueno, estas en sí decir no tienen ventajas ni desventajas. En esencia, este tipo de fibra no tienen ventajas ni desventajas, como lo dije, algo sobresaliente no tienen. Son más fáciles de fabricar las fibras de índice gradual que las unimodales de índice escalonado, pero es más difícil que las multimodales de índice escalonado. La fibra multimodal de índice es graduado, se considera intermedia de comparación con los otros tipos de fibra. Bueno, en el rendimiento de la fibra óptica multimodal, se puede decir que la fibra óptica multimodo es un tipo de fibra óptica mayormente utilizada en el ámbito de la comunicación a distancias cortas. Es mucho mejor en las distancias cortas. ¿Por qué? Un ejemplo es como hacer un edificio. Bueno, esto más se da en edificios cercanos, campus. ¿Por qué? Porque es decir, trabajan en distancias cortas. Tienen una velocidad de 10 megabits y pueden hasta llegar a los 10 gigabytes de velocidad. En esta distancia, bueno, esta distancia debería ser hasta máximo 550 a 600, es decir, 200 pies. Así como lo vemos en el edificio 1 y en el edificio 2, están cerca, no están muy lejos, por eso la conectividad
y la velocidad que transmite los datos es muy relevante, es mucho. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Bueno, la fibra óptica multimodo en varios se descompone la fibra, se descompone en varios como el núcleo, la funda, la funda de revestimiento, sí. Bueno, este núcleo de vidrio o silicio o níquel o plástico fundido es de un grosor de 50 a 62.5 milímetros de diámetro. Así es. Bueno, y les vamos a dar un ejemplo. Como vemos aquí en las imágenes, es muy factible de que dos edificios están constantemente unidos por la fibra óptica multimodal. Incluso estos sirven a edificios comerciales cual gozan de un servicio multimodo, por eso es su palabra, multimodo, multiservicios. Así es decir, la ventaja también es que en aquel edificio la velocidad es muy rápida para la información, para el envío y recibo de información. Así como lo vemos en las imágenes, la mayoría de las PC de los usuarios que están trabajando en aquella empresa son mucho más eficientes, dan una compatibilidad de egresos mucho más altos para la empresa y, y la fibra multimodo es muy eficaz. Bueno, con esto me despido. Gracias.